Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de la jornada única, una apuesta fuerte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En su plan de desarrollo se definió que las jornadas de educación en los colegios serían de mínimo 7 horas, teniendo en cuenta que en muchos colegios públicos la jornada es solo de mediodía. Por otro lado, se creó el programa para el estímulo a la calidad educativa y la implementación de la jornada única. Esto es un fondo adscrito al Ministerio de Educación Nacional para financiar el otorgamiento de estímulos para el mejoramiento de la calidad educativa, así como para la implementación de la jornada única. Más allá de estas dos medidas, queremos analizar lo que implica que un país apueste este cambio en educación y para eso tenemos a dos invitados. Ellos son Francisco Jagiao, él es rector de la Fundación Universitaria CAFAM, él es exrector de la Universidad Pedagógica y de la Distrital y es licenciado en Filosofía y tiene una maestría en Economía. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Y también tenemos a Hugo Edilberto Florido Mosquera. Él es rector del Colegio República Bolivariana de Venezuela, es licenciado en Biología y está terminando su doctorado en Educación. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Francisco, ¿todavía se puede decir que es discutible la necesidad de una jornada única? ¿Esto todavía está en el debate? No, yo creo que es claro que la jornada única pues es importante para todos los niños, sobre todo en el sentido de que todos tengan las mismas oportunidades. Creo que Colombia tiene un problema muy grave y es darle más oportunidades a unos que a otros. Si hay unos niños que han nacido en condiciones más privilegiadas, van a la educación privada y tienen jornadas de 7, 8 horas diarias, pues no parece justo que a los niños con menos posibilidades, que han nacido en condiciones más desfavorables, solamente se les den escasas 5 horas. Esto marca un desequilibrio desde el principio. Es más, mucho antes de empezar la jornada única, hay un gran desequilibrio cuando unos van al jardín infantil desde los 2 años, desde los 2 años y medio, y otros apenas ingresan a los 5. Entonces yo creo que son medidas que tienden a buscar equidad. Otra cosa que será parte de este programa es ver esa intención que tienen por dentro. Claro, ¿usted está de acuerdo con esta idea del profesor Francisco? Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Además que quisiera abonar, digamos, para el argumento de la necesidad de la jornada única en Colombia. Recordar que la Constitución Política establece que la educación en Colombia es de carácter público. Solamente que alguna está manejada por la empresa privada y otra está manejada por el Estado en encargo de los gobiernos que cada vez pues están administrando la educación en el país. En ese sentido, yo considero que uno de los primeros alcances que tiene la jornada única, un argumento más especial, es que ayuda a reducir las brechas entre la educación, como lo expresaba Francisco, de aquellos que tienen la posibilidad de ingresar a colegios privados y los que están en la educación pública. Es de absoluta necesidad. Yo creo que el debate no consiste en observar las desventajas o las ventajas, sino consiste precisamente en establecer ciertas condiciones para que los colegios lleven a buen término ese proceso de vinculación a una jornada única y mejoramiento de la calidad. Entonces, Francisco, el debate no debería ser ya, digamos, ya esto está consignado en una política pública, digamos que ningún candidato se atrevería a desmontar algo de este estilo. La pregunta entonces es ¿para qué, verdad? Exactamente, lo importante es saber para qué más tiempo. Porque en últimas estamos hablando de que los niños permanezcan mucho más tiempo en el ambiente escolar. La pregunta es ¿para qué se necesita más tiempo? En países como Finlandia, que tanto nos ponen de ejemplo, el debate es si hacen menos de 5 horas, porque ya las 5 que tienen les parecen excesivas y es uno de los países que está en más altos rangos, digamos, de productividad como sistema. En el caso nuestro, de lo que se trata es de asegurar dos cosas fundamentales. Por un lado, que los niños realmente tengan un espacio protegido en un país y unas ciudades tremendamente inseguras. Entonces, la posibilidad de que los niños estén en ambientes protegidos ya de por sí implica un esfuerzo del país y es un objetivo. Y el otro objetivo es que tengan espacio para socializarse, para formarse, para desarrollar un montón de habilidades.
ahí es donde empieza la discusión. A mí me da la impresión de que este gobierno le dio por entender que esa jornada única es para darles más horas de matemáticas, más horas de lenguaje, para que les vaya mejor en las pruebas PISA. Y no es para eso. El número de horas reales de clase que tienen los niños de los colegios de jornada única privados y los de colegios oficiales de media jornada, al final son casi el mismo número de horas. El problema es que los de los colegios oficiales no tienen tiempos de recreo, no tienen tiempos para actividades culturales, no tienen tiempo para explorar talentos, no tienen tiempo para crear otra serie de actividades dentro de la vida escolar. Y eso es lo que hay que discutir, eso es lo que se llama, en términos generales, cuál es el currículo que debe haber en el mundo escolar. ¿Está de acuerdo con esta posición? Lo veía haciendo caras. Yo adicionaría 4 elementos básicos que siempre traigo a colación en la discusión de la educación pública en el país, específicamente para Bogotá, como entidad territorial certificada. Es recordar que existen características del derecho a la educación que deben ser discutidas plenamente para incorporar la educación, digamos, con una jornada extendida, jornada única, por lo menos en Bogotá, y pues al 2025 tendrá que ser un proyecto a nivel de nación y tiene que ver con cumplir con los procesos de accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad en las instituciones. Voy a explicar cada una de ellas en términos pequeños para poder entender a qué significa cada una. Una discusión enorme que hay en este momento en Colombia es qué pasa con la jornada única cuando los colegios no se amplía su infraestructura y qué va a pasar con aquellos estudiantes que, entre comillas, sobran de ese número de estudiantes que yo puedo mantener de acuerdo a la cobertura. El Estado tiene que garantizar que todos los muchachos en edad escolar y todos los niños en edad de educación inicial deban tener un lugar en la escuela. Eso hace referencia al proceso de accesibilidad. Pero cuando los niños vayan a la escuela, cuando tengan un cupo en la escuela, en ese tipo de jornada única, tienen que tener todos los procesos de asequibilidad. Quiere decir, contar con todas las condiciones de desplazamiento, de nutrición, de salud, de número de profesores establecidos, nombrados, para que estén en la institución con todos los recursos materiales, técnicos y tecnológicos que necesiten eso. La tercera es el proceso de aceptabilidad, que quiere decir que deben garantizar que los estudiantes permanezcan en este sistema educativo durante todo el tiempo de su ciclo escolar que la institución ofrezca. Y el último, que es más importante, que considero que no se puede dejar de lado y porque ese es central, esos son los procesos de adaptabilidad en donde los currículos tienen que transformarse y con ellos sus prácticas educativas, para que los estudiantes tengan la oportunidad no de recibir más horas en las áreas específicas, porque ya estamos con una condición de, digamos, de desfavorabilidad frente a la Ley General de Educación, porque la Ley General de Educación nunca nos establece el número de horas por cada una de las áreas fundamentales. Nos dice, ustedes tienen la decisión dentro de un proyecto educativo de hacer esta decisión. Entonces creo que ese es el pilar fundante de poder establecer un buen criterio de jornada única. Francisco y Hugo, los invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Yo quisiera saber qué tan cerca estamos de la jornada única escolar. Francisco, ¿cuándo será ese día en que todos los colegios de Colombia lleguen a la jornada única? No sé, quizás se requiera una década, porque el tema que mencionaba Hugo de infraestructura es supremamente fuerte. Es decir, Colombia se diseñó hace 40 años para tener doble y triple jornada. Es decir, que Colombia en general, digamos, hablemos hasta hace 5, 6, 8 años, tiene la mitad de la infraestructura que se requiere. Y para hacer esa mitad de la infraestructura se ha gastado 80 años. De manera que haciendo mucho esfuerzo, invirtiendo seriamente recursos, probablemente se necesita una década. En el caso de Bogotá solamente, habría que construir unos 30 colegios para algo así como 1.500 estudiantes, para poder nivelar y poder hacer esa jornada. Eso me parece que es un punto súper clave. Por eso es que se ha buscado en Colombia otras alternativas que uno tendría que examinar con mucho cuidado también, que es lo que existe en otros países. Países muy desarrollados, lo que han logrado construir son clubes, centros, cosas que no funcionan necesariamente todas dentro del aula, si se quiere, de la infraestructura del colegio.
Entonces aquí en Bogotá se ha hecho la jornada extendida, se hizo en otro periodo escuela, ciudad, escuela. Se han hecho distintos tipos de alternativas que permitan que los niños accedan a una cantidad de riqueza que hay en la ciudad, entre otras cosas, porque ya no está claro que la educación ocurre en el colegio. Claro, y eso es interesante porque el énfasis se hace en infraestructura, que sin duda es un reto porque básicamente implica meter el doble de estudiantes en el mismo lugar, pero ese énfasis curricular del que hablaba Francisco me parece fundamental. ¿Usted cree que estas horas extras deberían ser utilizadas para matemáticas, español, las asignaturas, digamos, clásicas, o debería ser utilizado para qué? Yo considero que deben ser utilizadas para lo que el contexto y la necesidad de las comunidades requieran, en el sentido de que no es que estemos en contra de que las áreas fundamentales tengan más o menos horas, sino que las actividades que se desarrollan en ese tiempo extra jornada al que tenemos en este momento, que serían 2 horas para preescolar, 2 horas y media para primaria y 3 horas para bachillerato, se tuviera la oportunidad de hacer procesos de integración curricular tales que confronten y expongan a los estudiantes a ambientes de aprendizaje completamente significativos. Como ya lo dijo Francisco, yo creo que no son suficientes o uno no puede esperar que sean suficientes los que están instalados en el mundo de la escuela, sino que existen otros ambientes que son de la misma manera significativos, como la ciudad, como los parques, como cualquier condición situacional. Por eso yo creo que no se demoraría menos de 2 décadas hacer una instalación de la jornada única, porque no creo que sea una cuestión únicamente de tener capacidad instalada, sino de echar a andar una serie de procesos curriculares que permitan articular lo que realmente se quiere con esa extensión de la jornada a las necesidades, y eso hay que validarlo, evaluarlo y ver los resultados más o menos en unos 20 años. En una década se podrá tener digamos, un término de meta definido al 100% porque está ordenado por un decreto nacional. En el 2025 todos los colegios del país deben estar en procesos de jornada única. Lo que hay que revisar son las condiciones en que entramos a ellos. Claro, y ahí voy como a un tema de incentivos. Ya hay para mucha gente un gran esfuerzo de ir a una jornada no única, ¿cómo se dice? Parcial, si se quiere, o de medio tiempo. ¿Cómo hacer que esto no se devuelva y genere que la gente se desincentive? Bueno, todo eso hace parte de la construcción de patrones culturales. La gente se hace una imagen de cómo es ir al colegio, se hace una imagen de cómo es ir del campo a la ciudad, la gente se hace una imagen de cómo ir del colegio a la universidad. Y todas estas cosas te van generando unas situaciones que además las comparte el niño, el maestro, el papá, etcétera. Entonces, uno de los problemas gravísimos con la jornada única en los colegios oficiales es que los maestros ellos quieren que haya jornada única, y en muchas manifestaciones, paros, etcétera, siempre aparece la jornada única como una reivindicación para los niños, pero no para los maestros. Entonces vamos a tener niños de tiempo completo con maestros de medio tiempo. Ahí hay que cambiar el chip. Obviamente, en el tiempo, en 10, en 15 años, tendrá que haber maestros que estén toda la jornada con los niños, deben ganar más, tendrán un solo trabajo y no 2 o 3 como tienen muchos ahora, y esto tiene que cambiar el panorama. Pero si tú te vas a municipios pequeños, el paisaje puede ser totalmente otro. Un municipio pequeño, voy a poner un ejemplo, a ver, digamos, Puerto Carreño, que lo conozco. Son 4 colegios que hay en Puerto Carreño. Y hay la Casa de la Cultura, y hay el Centro Deportivo, y hay otras cosas. Perfectamente pueden constituir un sistema en el que cada colegio no tiene sus niños, los niños son del municipio. Y entonces puede que el arte lo hagan en la Casa de la Cultura, donde se mezclen los niños que les gusta. La cancha. Exactamente, y entonces habrá mucho más iniciativa para que los niños escojan muchas opciones, muchas posibilidades. Y yo creo que tenemos que considerar que es que la educación dentro de 20 años o dentro de 10 no puede ser igual a la de ahora. Si la de ahora es mala, y nosotros nos empeñamos en hacer dentro de 10 años bien lo que tocaría hoy, también lo estaremos haciendo mal porque el mundo ya habrá cambiado. Claro. Entonces tenemos que anticiparnos un poco. Hugo, Francisco decía una cosa que a mí me parece muy interesante, y es la jornada única para profesores. Usted tiene que trabajar mucho, usted también, pero usted, digamos, ha trabajado mucho con profesores en el colegio, del cual es rector. Muchos de ellos se quejan de que tienen doble trabajo y eso es una posibilidad de vida. ¿Cómo es el reto frente a los profesores?
Yo pienso que el rol con los profesores es de doble naturaleza. El primero, que atiende específicamente la estabilidad y la condición laboral de los docentes, y a la postre eso, digamos, redundaría en el proceso de formación efectivo en los niños. Yo creo que un proceso de jornada única requiere que el país se meta la mano al bolsillo para generar estabilidad docente, generar una profesionalización tal de que si permitimos o requerimos que los docentes estén durante 8 horas de permanencia en el colegio, tengan la posibilidad de que se hagan los ajustes necesarios para que ellos tengan la posibilidad de ingresos conforme al tiempo de trabajo, porque venimos de una historia y de una regulación laboral que son 6 horas de permanencia en la institución. Y eso a la postre redundaría en qué, porque yo ahí quería referirme a algo que Francisco estaba enunciando, y son las actividades que son digamos, extracurriculares de manera tradicional. En eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando no se articulan esas actividades al proyecto educativo institucional, no estamos haciendo nada, porque los estudiantes sienten que es una cosa la vida que viven en esas actividades extracurriculares y otra cosa la vida que viven en el colegio. Entonces terminan siendo dos escenarios completamente diferentes. Cuando hay estabilidad docente, cuando tú permaneces con los docentes, todos están de acuerdo con un proyecto educativo institucional y no tengo que traer docentes de horas extras, organizaciones no gubernamentales y un mundo de cosas que realmente ahí podemos lograr estabilidad en el mundo laboral del docente, y a la postre los estudiantes reconocerán que ese contexto educativo que tiene 8 y 9 horas de trabajo, digamos, pedagógico, es congruente con las aspiraciones y con la misión de la misma escuela. Francisco, uno de los objetivos, de hecho, de crear la jornada única es proteger a los estudiantes en el uso del tiempo libre. Eso es, digamos, una medida un poco abstracta, pero para nadie es un secreto que el uso del tiempo libre para mucha gente no es lo mejor, y pues termina cayendo en escenarios de violencia, en escenarios de consumo de drogas. ¿Usted cómo ve ese esquema de protección al joven que propone Sí, yo creo que, digamos, ese es el origen de la escuela. La escuela que aparece en el siglo XVII, no nació para enseñarle nada a los niños. Nació para protegerlos, para cuidarlos, para protegerlos de la sociedad adulta. Entonces la escuela es una escuela para el cuidado. Posteriormente, y solamente por allá en el siglo XIX, se empiezan a aparecer los currículos para enseñarles cosas. Incluso hay historias muy divertidas en eso, y yo creo que estudiar por lo menos por encima la historia ayuda a entender eso. Muchos ministros les vendría muy bien saber algo de historia cuando toman sus decisiones. Es que hubo huelgas de los artesanos, los que escribían tenían gremios. Y cuando aparece la escuela en el siglo XVII, hay movimientos y movilizaciones de protesta porque le están enseñando a escribir a todo el mundo. Y entonces, ¿qué van a hacer los que escribían las cartas de amor y los memorandos y todo, que les pagaban para eso? Acabaron con es un poco esa función social que tiene la escuela, ¿no, Hugo? Definitivamente creo que la escuela con ella la educación y las prácticas educativas son el escenario que brinda las oportunidades, todas las oportunidades para que los niños y los jóvenes se desarrollen. En ese sentido, pues es el escenario para cuidar y proteger, y de paso confrontar y exponer a los niños ambientes para que aprendan las habilidades para su vida y desempeñarse en el mundo de la vida. Francisco y Hugo, entonces los invito a que vayamos a la pepa de este asunto. Francisco, ¿cuál es la pepa de lograr esta jornada única, pero sobre todo de lograrla bien hecha? La pepa del asunto es cómo hace un país como Colombia para formar ciudadanos que sean capaces de vivir en la sociedad que queremos y que tenemos que construir, porque eso no lo hemos logrado hasta ahora. Y formar ese ciudadano implica poner las condiciones para que estos niños aprendan a convivir, a compartir, a participar, porque la escuela es antes que nada el inicio de la vida política, es decir, de la vida ciudadana de los seres humanos. Entonces yo creo que esa es el quid de la cosa. Si se hace con medio tiempo, con 2 horas, con 16, con 48, esos son medios, son estrategias. Lo esencial es que logremos esa tarea de tener equidad, de tener gente comprometida con la comunidad, de tener gente honrada, gente honesta. Eso es de lo que se trata. La matemática es una herramienta,
la lengua es una herramienta, la historia es una herramienta. Nada de eso son fines. Sacar buenas notas en las pruebas PISA no es el fin de la educación ni es la calidad. La calidad es tener una sociedad civilizada. Hugo Gilberto, ¿esto es una cuestión de horas o es una cuestión de qué? Es una cuestión de reflexividad frente a lo que significa la educación y la pedagogía al servicio de los niños y las niñas del país. Yo creo que la condición central del debate de la jornada única consiste en recordar que somos un Estado social de derecho y toca garantizar el derecho a las niñas, a los niños y las niñas y los jóvenes. No estoy abogando por una igualdad en torno a las oportunidades con respecto a la educación pública, la que es manejada por la empresa privada. Estoy abogando por un reconocimiento de las mismas oportunidades para todos sin distingo de condición ni situación. Eso es lo que le ha hecho falta al país. En tanto no se hagan los ajustes necesarios frente a eso, siempre habrá una brecha y siempre tendremos un país fracturado por la violencia, tenemos un país fracturado por la no capacidad de comunicación, por la no ciudadanía, por la no capacidad de participación, porque todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a ir a una escuela que les potencie y una escuela que les provea de todos los recursos y las oportunidades para ser felices. Francisco, pensando en términos más prácticos, ¿cuál es el reto más grande que enfrentan ya los colegios para implementar esta jornada? Yo creo que tienen dos retos muy importantes. El primero y el más importante es el de la articulación curricular. No se puede simplemente hacer una superposición de un montón de actividades que ocupen el tiempo de los niños sin que eso tenga una coherencia y una coordinación y un sentido, porque eso se vuelve simplemente un acto de populismo para decir que les están dando arte, que les están dando música, pero resulta que ni el profesor de arte está preparado para eso, ni el de música tampoco. Ellos no hablan con el rector no manda. Es mejor que no hagan nada de eso. Eso cuesta mucho dinero y no resuelve el problema. ¿Y el segundo? Y el segundo es contar con maestros que gradualmente vayan incorporándose en la idea de aspirar a un nivel profesional real, con mejor remuneración y cambiar un poco el chip de qué es lo que se pelea. Hugo Gilberto, ¿cuál es el mayor reto que está enfrentando usted hoy en su colegio para implementar esta jornada única? Tener las condiciones instaladas suficientes para garantizar que los últimos beneficiarios y los que son el fin de la educación en el país, los niños y las niñas tengan lo que tienen que tener. ¿Cuáles son esas condiciones? Esas condiciones, vuelvo a repetirlas, que tengan un lugar en la escuela, que tengan los recursos necesarios, entre esos los apoyos de docentes, que tengan la garantía de que permanezcan en esa escuela y que sus currículos sean adaptados a la vida y sus necesidades, sino al contrario, como se ha hecho durante más de 100 años. Los niños y las comunidades se adaptan a la escuela y la escuela es la que tiene que adaptar sus currículos, sus acciones, sus prácticas a las necesidades de la comunidad. Desde la experiencia, ¿usted cómo lo ha visto? ¿Qué tan fácil ha sido como todo este proceso lento? Usted tiene 7 años para llevar a cabo la meta de llegar a la jornada única. ¿Cómo ha visto esto de la práctica, en la práctica? Creo que es un proceso complejo, pero asimismo como complejo hay que hacerlo de manera muy reflexiva, combinándolo con algunos elementos de carácter pragmático, pero yo creo que sobre todo de manera escalonada. No hay mejor forma de constituir un proceso curricular de jornada única cuando se hace de manera escalonada. Es la mejor manera, la mejor vía. Quiero decir, empezar a ampliar las horas de permanencia, pero también la estructuración de un currículo para los niños en la primera infancia. Después seguir con una primaria, después seguir con una secundaria y llegar finalmente a la educación media. Me parece que es la vía más favorable para desarrollar. Eso es lo que estamos intentando en la institución y que lo están intentando muchas instituciones en Bogotá como entidad territorial y creo que es una vía favorable. Hugo Gilberto y Francisco, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos recuerden que este programa, La Pepa, es una alianza de Canal Capital y lasillavacía.com. Si tienen algún tema en mente que quiere que le echemos pepa en este programa con 2 expertos como los de hoy, por favor escríbanos @lasillavacía o @Canal Capital con el hashtag o numeral La Pepa en Twitter. También pueden ver los capítulos de este programa y de todas las otras emisiones que hemos hecho en el canal, en la página del canal y en lasillavacía.com. Hasta la próxima.